Voy a pedirle que abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Amén, amén. Dice la escritura: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Padre, ponemos delante de usted hoy nuestras vidas, ponemos esta palabra delante de usted y te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender cada día más y más de estas cosas maravillosas que usted, Señor, ha dejado escritas en su palabra. Le ruego, por favor, Señor, que el Espíritu Santo hoy esté haciéndonos entender aún más y cada vez más, Señor, la seguridad que tenemos en usted, porque en usted estamos seguros. Pedimos que podamos, Señor, ser personas afirmadas cada día y cada vez que podemos oír tu palabra, y por medio de ella, Señor, ser afirmados cada día, consolados, fortalecidos y convencidos cada vez más de lo que usted, Señor, ha hecho con nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. He titulado este tema una salvación juramentada. Si usted está escribiendo, puede escribir de esa manera: una salvación juramentada. La Biblia nos manda, ¿sabe?, a meditar en la Escritura siempre. Dios, a través de Moisés, hablaba a Josué que meditara de día y de noche en su palabra. Y meditando en estas cosas, hermano, ciertamente, quizá a veces dándose cuenta uno de la inseguridad que muchas personas pueden tener acerca de su salvación, yo recordaba estos versículos que hemos leído en Hebreos, y le he querido colocar a esta palabra, a esta predicación, de esa manera: una salvación juramentada. Amén. No sé si le parezca quizá un poco extraño, pero quizá cuando pues estemos tocando acerca del tema, y creo que obviamente, habiendo leído ya de manera previa los versículos de 13 al 20, quizá usted pueda tener ya
una idea de cuál es la intención cuando yo le hablo acerca de este título. Quiero que me permita leer, porque he escrito aquí, a manera de introducción, el contexto. He querido referirme al contexto de estos versículos y lo he querido retomar prácticamente desde el versículo 1 de ese capítulo 6 hasta el versículo 12. El contexto, para que nos ubiquemos quizá de alguna manera. Permítame leer, le dice, después de la descripción del destino aterrador que el autor de Hebreos, digo perdón porque se habla mucho de quién es el autor de Hebreos. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que... Y entonces para no entrar en asuntos como esos, ¿verdad? Y es posible que sea Pablo, ciertamente, ¿verdad? Pues hablemos del autor de Hebreos, ¿ok? Entonces, después de una descripción que este autor de Hebreos, que posiblemente es Pablo, acerca del destino aterrador que le espera a los que se apartan de la fe, el autor de esta epístola de los Hebreos se apresura a afirmar que está convencido de que sus lectores, los que recibieron esta carta a los hebreos precisamente, forman parte de ese primer grupo o ejemplo, diríamos nosotros, el mejor, ¿verdad? El mejor grupo del campo que sí produce fruto y que por lo tanto recibe la bendición de Dios. Y me refiero al versículo 7, si usted lo lee conmigo. Pablo dice, o el autor de Hebreos dice, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y el autor, cuando habla acerca de esto, de la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, pues el autor está hablando de aquellos verdaderos creyentes, sobre los cuales la palabra cae como esa buena tierra que recibió la semilla y que dio su fruto, y dio fruto al 100%. Entonces el autor se está refiriendo precisamente con esta forma de hablar precisamente a esos creyentes. Habla de esa manera, y no obstante, al dar los primeros frutos de una cosecha favorable, hablando de esos creyentes, aún así, esos lectores que Pablo habla de que está convencido de que esos forman parte de ese grupo que reciben la buena semilla y que produce fruto, ellos deben, hermano, deshacerse de la pereza actual que quizá muchos estaban viviendo en aquel tiempo. Estaba pasando algo particular con los hebreos, y es que ellos estaban en una situación, hermano, donde querían muchos volverse otra vez al judaísmo y tenían problema con poder comprender las cosas que el autor hablaba por medio del Espíritu Santo, y que estaba abriendo los ojos del entendimiento para ellos, mostrando cómo ahora la realidad de Cristo estaba presente ante muchas de las cosas que eran practicadas en el Antiguo Testamento como sombra de lo que había de venir, como sombra de eso que habría de venir. En el versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo estoy tratando de dar una ubicación, ¿verdad?, en el contexto acerca de lo que vamos a hablar, acerca de una salvación juramentada, como le he dicho en principio. La palabra perezoso en el griego notros con
H entre la T y la R, notros. Es la palabra perezoso, que también significa lento. Perezoso allí es la palabra notros, que significa también lento. Notros es perezoso, pero también es la palabra lento. Se usa en el Nuevo Testamento de modo figurado con respecto, escuche, a una mente simple, a una mente necia, a una mente que es negligente. Cuando el autor hablaba de que no os hagáis perezosos, la referencia era al hecho de tener una mente negligente. En Hebreos 5:11 hay algo similar. Esa misma palabra está también especificada allí por el autor. Si usted va al versículo 11 de Hebreos 5, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese tardos que está allí es la misma palabra notros. Amén. En el 5:11 se reprochaba a los lectores que se habían vuelto o se habían hecho tardos para oír. Pero en Hebreos 6:11 la exhortación debe servir para que no sean tardos o desanimados en todos los aspectos de la vida espiritual. En el versículo 11 el autor dijo acerca de esto, y esto nos lleva a lo que viene el autor hablando acerca de Jesús como el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cosa que para los creyentes había sido difícil el poder comprender acerca de ello. Y los creyentes, en algún momento el Señor, el autor les dijo, el Señor a través del autor le dijo a muchos de ellos que debiendo ser ya maestros, eran todavía como niños. Y el autor decía, es difícil de explicar porque se han hecho lentos de mente, no quieren entender. Fíjese que la descripción es también necios, una mente simple, una mente necia y negligente. Por eso decía el autor, ha sido difícil explicarles esto a ustedes porque se han hecho perezosos, lentos, pero la intención verdaderamente es la de una mente necia, simple y negligente. Yo no sé si de alguna manera hoy día nosotros podamos encontrarnos de esa misma manera con muchos creyentes, hermano, que quieren seguir creyendo según como han venido quizás de mucho tiempo atrás, erróneamente quizá en aspectos de la palabra, y muchos son perezosos de mente, simples, necios, negligentes, al no querer comprender las verdades de la palabra. Y hablemos de otra forma, al no querer ir a las escrituras para comprobar de hecho las verdades que están allí. Y como decía el Señor, escudriñar las escrituras. Los cristianos de Berea, dicen Hechos de los Apóstoles, ellos escuchaban el mensaje que el apóstol les enseñaba por revelación del Espíritu Santo, pero ellos iban a las escrituras para ver si era verdad. De hecho, nosotros pudiéramos hablar de esos cristianos de Berea como nada perezosos de mente, nada de necios ni de negligente, ni de negligencia, pues ellos se habían propuesto, hermano, el poder evidenciar a través de las escrituras que lo que estos apóstoles les enseñaban era verdaderamente veraz. Y aquí parece haber un indicio de una pereza espiritual cuando el autor dice
es difícil explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Os habéis hecho tardos para oír. En el caso del versículo 11, esa exhortación del versículo 12 que dice, no os hagáis perezosos, nos dirige la exhortación del versículo 11 que dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Si vamos nosotros a versículos un poco más atrás, hablando desde el versículo 9, Pablo dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y aquí Pablo parece que le está hablando lógicamente a aquellos a los que se ha referido como la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y que produce hierba provechosa. Pablo se está refiriendo a gente que recibe la palabra. Y dice, pero en cuanto a vosotros, o sea, aquellos que reciben esa lluvia, la tierra que bebe esa lluvia, y entendemos por lluvia la palabra, dice, en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación. Aunque hablamos así, dice el autor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia Él, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Hasta allí había algo aprobado por Dios en cuanto a esos creyentes, pero parece que había algo más, y por eso el autor en el versículo 11 dice, pero deseamos algo más, aparte de eso, en lo que ustedes han hecho y que Dios ha sido testigo de eso, y que Dios no va a olvidar esas obras de trabajo de amor hacia su nombre. Hay algo más, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y quizá lo diría por aquello de que muchos se habían hecho tardos para entender las verdades que a través de esta carta a los hebreos habían sido reveladas acerca del sacerdocio de Cristo, de la suficiencia de Cristo, de todas esas cosas, hermano, que nos abre el panorama y el entendimiento el autor, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, a nosotros hoy también, a ellos en ese tiempo, demostrarles de que la realidad de la sombra de lo que ellos habían vivido anteriormente, con respecto de los sacrificios del sacerdote que entraba cada año y entraba muchas veces, ¿verdad? Pero que quizá de alguna manera se había tornado difícil para, quizá no dijéramos que todos, pero muchos en sí, hermano, debiendo ya ser maestros, al tener esta revelación aún se comportaban como niños inexpertos en cuanto al alimento sólido. Y era precisamente hablando acerca de la bendición, hermano, que Dios había traído a través de esta revelación del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Amén, amén. Ok. El autor de la epístola sabe que los miembros de la iglesia se afanan para servirse los unos a los otros, pero eso no es suficiente. Espera que se afanen de la misma manera para retener y guardar la certeza de la esperanza en Cristo. Es decir, la certeza de que con la segunda venida de Cristo se da inicio plenamente al reino de Dios y que ellos participarán de la gloria de Cristo. Las promesas, dice el autor, solo se alcanzan por medio de fe y paciencia. Pero la paciencia, cuando habla el autor acerca de la fe y la paciencia,
La paciencia no se usa aquí como una virtud independiente de la fe, sino como parte de la fe. Se trata de la fe paciente, la fe perseverante, incluso si el cumplimiento de las promesas se hace esperar o se tarda. Vaya conmigo quizá algunos versículos que nos dan luz acerca de esto que le estoy hablando. En Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice en el versículo 11 de Colosenses, leamos desde el versículo 10, dice: así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, dice el apóstol a los colosenses en esta ocasión: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Amén. Obtendréis fortaleza y paciencia. La paciencia llega a ser algo que está con la fe acompañada. Y esto tiene que ver de alguna manera también con lo que podemos denominar perseverancia. Santiago capítulo 5, leamos, vaya ahora un poco más adelante, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ve usted? La referencia allí de fe y paciencia ante las promesas del Señor es a lo mismo que se refiere Santiago y lo que leíamos del apóstol Pablo a los colosenses. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Fíjese que son hermanos, son hombres de fe y están esperando al Señor. Pero dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Fe y paciencia. Usted ha escuchado que muchos dicen: no, pues están diciendo que ya viene y nada que llega. Y se tarda, decía Pedro, de algunos que hablaban de esa manera. Pero el Señor tarda en llegar por misericordia de muchos, en la espera de muchos. Amén. Pero dice a los creyentes la Escritura: afirmad vuestros corazones, tened vosotros paciencia, porque la venida del Señor se acerca. Hebreos 10:36, volvamos a Hebreos, pero entonces ubiquémonos en el capítulo 10, versículo 36. Dice la Escritura: pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia. Amén. Desde el versículo 35, si usted y yo leemos ese versículo 35, el anterior dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Amén, amén. Para perseverancia del alma. Gloria al Señor. Ahora bien, en el versículo 8 de capítulo 6, ubíquese en el capítulo 6, en el versículo 8 hay unas palabras fuertes del autor,
Y a eso me refería cuando hablaba de la severidad con que hablaba el autor, la severidad de la advertencia de la que habla en el versículo 8, que dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Se habla de lo severo de una advertencia, hermano, y usted y yo sabemos que esto se habla de aquellos que realmente no son creyentes verdaderos. Cuando habla de aquellos que produce espinos y abrojos y que es reprobada y que está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Fíjense que en el versículo 7, desde el versículo 7, los que son versículos 7 y 8, hay una comparación entre de dos personas, de dos terrenos. Un terreno, hermanos, donde cae la lluvia muchas veces y esta produce hierba provechosa y recibe bendición de Dios. Pero luego habla de otro tipo de terreno y hablando de otro tipo de personas que produce espinos y abrojos y que es reprobada y que está próxima a ser maldecida y ser quemada. A eso se refiere cuando se habla de la severidad de la advertencia de la que habla el autor. Si usted mira el título de donde viene esto que está hablando el autor, habla de la advertencia contra la apostasía. Eso está al parte final del capítulo 5, donde leíamos ahora, versículo 11 hasta el 14. Y de ahí en adelante, hasta donde estamos hablando en este mismo momento. Pero algo importante, amado, es que ante esa severa advertencia que los hebreos están hablando allí, el autor les insta a ellos diciéndole que no deberían de llevar la desesperación o llegar a la desesperación. O el asunto es que ellos deberían de tomarse con seriedad las cosas. No deberían de desesperarse, pero sí deberían de tomarse con mucha seriedad lo que el apóstol estaba exhortándoles aquí en esta ocasión. Nadie debería perder la esperanza de estar en Cristo si es alguien que aún persevera, hermano, apartándose del pecado y cada día se esfuerza por seguir la gracia del Señor. Aunque ellos han escuchado, los autores han escuchado esta palabra tan fuerte acerca de la tierra que produce espinos y abrojos y está a punto de ser quemada, maldecida, el autor les quiere decir: pero aún en esto no se desesperen. Tómense ese asunto más bien con mucha seriedad, pero no pierdan la esperanza. Amén. No la pierdan, porque ustedes están en Cristo. Y les hace ver algo importante, y eso es importante para usted y para mí ahora que estamos tratando acerca de esto que fue escrito para estos hermanos hebreos. Y es que, hermano, si alguien sigue apartándose del pecado y esforzándose en seguirlo, hermano, debe estar tranquilo, seguro y firme. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque es una evidencia. Por eso es que habla de la buena tierra que recibe mucha lluvia y cae sobre ella y comienza a producir hierba provechosa. Y esa hierba provechosa es la misma actitud, el mismo fruto, hermano, el mismo buen fruto, que es el mismo hecho de no querer pecar y querer seguir cada día la santidad del Señor. Una evidencia de una buena tierra, de un creyente verdadero, y es lo que le quería decir el autor a los hebreos, y ahora
la palabra nos habla a usted y a mí, es que somos gente, hermano, que no queremos pecar y nos apartamos del pecado y nos esforzamos en seguir la justicia de Dios. Porque dígame, ¿no nos esforzamos en hacerlo? Claro que lo hacemos. Tenemos al Espíritu Santo, pero estamos en esta carne todavía. Recuerde que en días anteriores hablamos de la lucha por una vida en santidad, hermano. Una evidencia de la buena tierra que recibe y bebe la lluvia, hablando de la palabra constantemente. Y esto es bueno, hermano. Esto habla de usted y yo, del creyente que escucha la palabra. Todos los días está comiendo de esta palabra, que es la lluvia de la que habla aquí. Lo que se espera de producir de eso en un verdadero creyente es la justicia de Dios. Es el no querer pecar. Y es el luchar cada día en eso y esforzarse. Esa es una buena evidencia. Por eso es que el autor dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación. En cuanto a ustedes, por decirlo así, ustedes son buena tierra, que dan buena hierba. Eso es lo que está diciendo el autor. Aunque aún así los anima a dejar la pereza espiritual, la negligencia y crecer y madurar. Amén, amén. Y madurar en muchos aspectos. Hermanos, una persona es salvada en el punto de la aceptación genuina del don de Dios. En ese mismo instante en que una persona llega a creer, en ese mismo instante, y Dios lo sabe, esa persona es salva. Usted y yo podemos compartirle el evangelio a una persona, pero nosotros no sabemos si esa persona realmente ha creído o no ha creído. La persona puede decirte, amén, así es, voy a meditar en ello, voy a hacerlo ya, voy a arrepentirme ya. Pero el único que sabe el punto exacto y preciso donde esa persona verdaderamente llega a creer genuinamente es Dios. Y es ahí donde Dios le da salvación, Dios le da el Espíritu Santo y esa persona es sellada. Por eso el hecho de que alguien haga una oración, como comúnmente quizá hemos escuchado, una oración de fe, eso no da seguridad de ello. Pero Dios sí lo sabe. Hay mucha gente en muchas congregaciones que hicieron oraciones de fe, pero hasta el sol de hoy hay muchos que no han nacido de nuevo. No tienen una plena convicción, una genuina convicción del don de Dios. Y cuando eso no está presente, entonces, hermano, se vuelve ineficaz, porque en muchos supuestamente creyentes, todo se basa solamente en emociones y en sus propias habilidades. En emociones y en sus propias habilidades, pero no en una aceptación genuina del don de Dios. Una persona es salvada en el mismo punto de la aceptación genuina del don de Dios, y esto lo sabrá Dios. Y cuando Dios lo sabe, entonces viene un nuevo nacimiento y Dios le da el Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, cuando éste cree y Dios lo sabe, entonces el Espíritu Santo va a estar en su vida como el río que va a fluir dentro de él cada día. ¿Y quién da el Espíritu Santo? Dios. ¿Y quién hace nacer de nuevo? Dios. ¿Y quién conoce cuando verdaderamente hay arrepentimiento y fe genuina? Dios. Los creyentes deben producir automáticamente los buenos frutos. Lo que en el versículo 7 dice, hierba provechosa. Y debe producirla automáticamente. ¿Por qué? Porque son bendecidos abundantemente por Dios. ¿Comprende eso? Un creyente verdadero,
en el momento que llega a creer verdaderamente, debe producir automáticamente los buenos frutos. ¿Por qué? Porque es bendecido abundantemente por Dios. ¿Cómo? Cuando le da el Espíritu Santo. Ahí comienza a ser bendecido abundantemente. Ahí de eso se habla, de eso precisamente se trata. Si es verdadero creyente, automáticamente los buenos frutos deben de comenzar a mostrarse, hermano. Una actitud distinta, algo distinto. ¿Por qué? Porque es que ahora entró en acción el Espíritu Santo en esa persona. Y esa persona no comienza a ser igual. Y comienza a ver hierba provechosa. Y por eso dice automáticamente, cambia el chip en esa persona. Comienza a cambiar ya en su mente la convicción de pecado. Es lo que se llama arrepentimiento. Hermano, y dice automáticamente, sí, si el Espíritu Santo entra, comienza una manera de pensar distinta. Pero los falsos creyentes siguen produciendo la vida que han venido viviendo. ¿Cuál es la vida que ha venido viviendo el hombre sin Dios? La de pecado. Y el autor lo refiere a espinos y abrojos. Espinos y abrojos. Amén, amén. En el versículo 9, el autor usa una frase, lo mejor, o habla de cosas mejores. Y en el griego esa palabra mejor con K y doble T es kreiton. Yendo al diccionario a buscar esa palabra, y la definición de kreiton, que es lo mejor o lo que se refiere a cosas mejores, significa lo más noble, habla de lo más excelente, habla de mejor valor o dignidad. Amén. El autor lo define allí, según las escrituras, según hemos leído, como cosas mejores. Y de esta manera el autor de Hebreos se está refiriendo a la salvación de los creyentes. A la salvación de los creyentes. Amén. Pertenecientes a la salvación. Y cuando el autor usó allí la palabra salvación, está hablando de sotería, que es la palabra que se usa o significa la salvación eterna, la gloria eterna. Así que el autor está hablando de la salvación eterna. Porque usted sabe que bajo muchos contextos encontramos la palabra salvar, salvación o salvado. Se habla de salvado de un peligro, de una circunstancia. Pero aquí la palabra es la palabra soteria, que se refiere a la salvación eterna y a la gloria eterna. Así que está hablando de gente salva. Aquellos que son la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae, es gente salva. Pablo dice, pero en cuanto a ustedes, amados, y fíjense que el autor habla de amados aquí. Porque, hermano, es justamente por este amor que siente el autor por ellos que les habla con tanta seriedad a los hebreos. Amén. Y ahora que yo estoy aquí, también le hablaría a usted con mucha seriedad acerca de esto mismo. Seamos diligentes, no perezosos, no tardos, sino diligentes, con una mente no perezosa, sino ferviente, para entender, no una mente necia, sino una mente diligente, como era la intención del autor con esa palabra notros, perezoso, lento,
y que reprochaba en el capítulo 5, versículo 11 a estos lectores hebreos. Y por eso dijo: es difícil de explicarle porque ustedes se han vuelto tardos, se han vuelto de mente negligente, necia, simple, perezosa. Y por eso decía: es difícil explicarles porque debieran ser ya maestros, pero no quieren madurar, no quieren crecer, insisten aún en cosas contrarias de las que el Espíritu Santo está revelando. Y sabe que a veces en este mismo tiempo nos podemos encontrar, hermano, con actitudes como esas. Es peligrosa esa actitud, por eso hay tanto falso maestro y gente siguiendo a falsos maestros, porque el que es negligente, el que es perezoso, tardo, a todo le dice amén. Amén. A todo le dice amén. Gloria al Señor. Entonces, quiero leerles Hebreos 6:9, el versículo 9, en dos traducciones que tengo aquí. Hebreos 6:9, voy a leérselo en la PDT y luego se la voy a leer en la Biblia, la Palabra, versión hispanoamericana. En la PDT, Hebreos 6, versículo 9, que es este: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Ahora se lo voy a leer en la PDT. Mire cómo dice en la PDT. Dice: estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro. Y Pablo se está refiriendo al versículo 8. La hierba, la tierra que produce abrojos y espinos y está cerca de ser maldecida y quemada. Dice: pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. Fíjense cómo lo dice esta versión, Palabra de Dios para Todos, hablando de esos creyentes, de los que él habla de que son tierra donde cae muchas veces la lluvia y que da buena hierba, pero aún así hay una exhortación: no sean perezosos, no sean tardos. Parece que hay un problema allí en cuanto a la seguridad de su salvación. ¿Y de dónde proviene? En la Biblia, la palabra hispanoamericana dice: a pesar de hablarles en este tono, estamos seguros, hermanos queridos, que van por buen camino en lo que respecta a la salvación. Van bien, pero ánimo, no sean perezosos en cuanto a las cosas espirituales, sean diligentes. Es lo que dice el autor: no sean perezosos, sean diligentes, ánimo. En cuanto a los aspectos de la vida espiritual, está hablando el autor a estos creyentes, hermano. Fíjense que de alguna manera en Hebreos 12:3, si usted va a 12:3, hablando de esta exhortación: no sean tardos, desanimados en estos aspectos de la vida espiritual. En Hebreos 12:3 hay algo que podemos considerar con respecto a esa misma exhortación, y dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense que el mismo autor de Hebreos vuelve a retomar de alguna manera lo mismo que ha estado hablando en este capítulo 6 y capítulo 5, 11 y capítulo 6, versículo 12. Pero bien, sigamos adelante. Amén, amén. Entonces, mire lo interesante, hermano, de estas dos versiones, cómo nos hablan quizá de alguna manera un poco más clara, para que usted y yo, ahora que estamos frente a esta palabra, estemos quizá siendo exhortados, hermano, o más bien quizá
más afirmados cada día de la bendición que tenemos, hermano, en el Señor. Amén. Leamos ahora Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Hebreos capítulo 6 y volvamos a recordar versículos 13 al 15. Dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ok, ahora como prueba de la verdad general de ese versículo 12, donde dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Ahora en el versículo 13, el autor aborda el ejemplo de Abraham, porque fíjese que en el versículo 12 dice que imite a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, y ahora en este versículo 13 él toma como ejemplo a uno de esos, y entonces habla de Abraham. Como prueba de esa verdad general del versículo 12, de que por la fe paciente se alcanzan las promesas de Dios, ahora usa el ejemplo de Abraham. Amén. Y lo que dice es que la fe, hermano, puede resistir pacientemente porque hay algo supremamente relevante, importante y de peso, y es que la Biblia dice que Dios juró. Ahora hay una razón supremamente relevante, y esto es el juramento de Dios. Y por eso dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. ¿Quién hay más arriba de Dios? Nadie. Generalmente cuando alguien jura, jura por alguien más importante o más arriba, por algo más importante. Dios no encontró a alguien mayor, por tanto juró por sí mismo. Y el ejemplo que ahora trae, hermano, a los hebreos con respecto a Abraham, debe animar a esos creyentes como a usted y a mí ahora. Fíjense que el Espíritu Santo ha venido hablando a través de las Escrituras, porque si nosotros nos vamos a muchas partes de la Escritura, se habla acerca de esa seguridad de la salvación. Pero el Espíritu Santo ahora, en la vida de estos creyentes, estos lectores hebreos, hermano, trae de nuevo a colación eso. Para ellos sería la carta que les llegó. Para nosotros es todo un compendio que podemos mirar, hermano, en todos los tiempos en que el Espíritu Santo estuvo hablándole a diferentes creyentes en diferentes tiempos, en diferentes lugares, acerca de esa verdad. A ellos por medio de esa carta. Pero para nosotros hoy, esta carta a los hebreos, leer esto que estamos hablando ahora, hermano, nos debe aún afirmar mucho más, hermano. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? ¿Usted está inseguro de su salvación? Venga lo que dice Hebreos, venga lo que dice Romanos, vea lo que dice Colosenses, vea lo que dice Corintios. Tenemos una bendición nosotros, hermano, en el compendio de todas estas cartas. Los hebreos recibieron esta. Y no por eso, porque solamente era una, no por eso pudieran tener incertidumbre. Pero nosotros en este tiempo tenemos todo un compendio, hermano, donde podemos ir a las Escrituras y afirmar cada día nosotros la seguridad que tenemos de la salvación que Dios nos ha dado. El juramento de Dios, hermano, garantiza su promesa para nosotros, como lo hizo con Abraham. Amén, amén. Así como lo hizo con Abraham. Gloria al Señor. El versículo 8 de Hebreos 11
Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero Dios le había jurado. ¿Amén o no amén? Génesis capítulo 22, póngale una marca allí a Hebreos 6 y vaya a Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. Él salió sin saber a dónde iba, pero Dios le había jurado. El juramento de Dios, Génesis 22, versículo 15 al 18. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está, hermano. Salió sin saber a dónde iba, pero él obedeció. Porque el Señor le había jurado. Amén. Porque en ello estaba seguro. La palabra jurar en el griego con MN, omnumi, omnumi, O-M-N-U-M-I, omnumi. También se escribe a veces como omnuo, con M-N, omnuo. Significa jurar. Obviamente, significa jurar. Pero esa palabra que se usó allí se usa de afirmar algo bajo juramento acompañado por aquello por lo cual uno jura. Vuelvo y le leo. La palabra jurar allí es omnumi. Y en el griego, hermano, se usa esa palabra para afirmar algo bajo juramento acompañado por aquello por lo cual uno jura. Este es el caso descrito aquí en Hebreos cuando dice que Dios juró por sí mismo. Jurar allí es omnumi. ¿Por qué? Porque ese juramento va acompañado por aquello por lo cual uno jura. Dios dijo, juro por mí mismo. Y dígame si eso no debe traer seguridad, hermano. Dios no miente. Dice, juro por mí. Más seguro para dónde, diría uno. Más seguro para dónde debiere haberse establecido Abraham, que es el ejemplo que estamos escuchando ahora, cuando ahí, hermano, en el capítulo 22 de Génesis, versículo 16 dice, y le dijo, por mí mismo he jurado. Tremenda seguridad, ¿verdad? Tremenda seguridad, hermano, la que el Señor le ha dado a Abraham en este caso, pero el autor quiere llevar a los lectores de Hebreo a esa misma convicción, hermano, porque es la misma convicción. De hecho, la promesa a Abraham era Cristo mismo. Amén, amén. Era Cristo. Es Cristo mismo. Es el mismo Cristo. La Biblia dice que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos es el fin de toda controversia. Es el juramento para confirmación. Entonces, cuando Dios jura para sí mismo, ahí es el fin de todo. ¿Para dónde coger más? Si no hay otro mayor por el cual jurar. Amén. No hay otro mayor por el cual jurar.
Ahora quiero que lea conmigo precisamente los versículos 16 hasta el versículo 18. Dice: los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17, estoy en el capítulo 6 de Hebreos. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjese, hermano, la intención del Señor. Dice: Dios, queriendo mostrar más seguridad a los herederos de la promesa, lo incambiable de lo que Él ha hablado, Él juró por sí mismo. Como si dijera el Señor: yo les juro que ustedes son salvos. Yo les juro que ustedes están seguros conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo les juro a ustedes que ustedes estarán conmigo en mi reino. ¿Cuántos dicen amén? Es eso, hermano. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios mismo dice, y fíjese que dice el Espíritu Santo a través de esta escritura, porque fue inspirada por Dios. Los hombres fueron inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios, para escribir esto. Queriendo Dios, dice, Dios quiso dar más seguridad, queriendo mostrar más abundantemente lo serio que es Él, lo inmutable, lo incambiable, que Él no improvisa, que Él no miente. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice, interpuso juramento. Uno diría: ¿tiene más dudas, hermano, usted hoy? ¿Tiene más dudas? La Biblia es la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la Biblia dice: Dios interpuso juramento, queriendo traer más seguridad de lo inmutable de su consejo, interpuso juramento, dice la Escritura, para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido por asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Le pregunto, hermano, a usted. El cielo, la gloria eterna, la salvación. Esa, hermano, es la esperanza. La esperanza puesta delante de nosotros se refiere a la firme convicción de que lo que Dios ha prometido, las promesas futuras de Dios, se cumplirán. Como cuando dijo el Señor en muchas ocasiones: voy a prepararles lugar. Donde yo esté, ustedes también estarán. Vendré y os recogeré a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es la garantía, hermano, de lo que va a suceder. Versículos 19 al 20. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dentro del velo, esto es el lugar santísimo. Hablando del tabernáculo de reunión, pero aquí el autor habla del mismo cielo, hermano, la misma presencia de Dios. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Pero allí está refiriéndose al mismo cielo donde Jesús ha entrado como sacerdote para permitirnos el libre acceso a Dios. Es el mismo cielo, hermano. La misma presencia de Dios. Dice el autor: la cual tenemos como ancla del alma. Y la referencia es a la esperanza de la fe.
la esperanza de la gloria. La referencia es a la esperanza de la fe personal, la esperanza que cada uno de nosotros, teniendo fe, debemos tener. La palabra ancla lo usa el autor como una metáfora. Y es literalmente hablando, cuando habla de ancla, habla de aquel instrumento que usa una embarcación y que suelta, ¿no es cierto? Y la embarcación se queda segura allí, sin moverse a ninguna parte. Pero el autor usa esta palabra ancla aquí como una metáfora. Y lo que dice es, la esperanza es como un ancla que mantiene aferrada el alma en su sitio. Como un ancla que sujeta un barco. El ancla está firme en el fondo del mar y sostiene una embarcación. Y lo que quiere decir es que esa esperanza, hermano, puesta delante de nosotros es firme. Firme. ¿Por qué? Porque está puesta en Jesús. Si un ancla es fondeada y queda sobre la superficie del mar y se clava quizá en arena, ¿no es cierto? ¿Cuánto más si dice que es en Jesús y Jesús es la roca? ¿Cuánto más si se clava un ancla y se clava en la roca? Como cuando usted, no sé si ha escuchado de pronto la historia de la espada que fue clavada en una roca y que venía el que era el rey y el que era el dueño, el que iba a ser el sucesor del dueño de esa, y fue el único que la pudo sacar, ¿se acuerda? De resto nadie, porque estaba metida en la roca. Entonces, hermano, nuestra vida, la esperanza de nosotros es firme. ¿Por qué? Porque la esperanza es como un ancla que está firme en un lugar firme, y ese lugar firme es Jesús, y Jesús es roca. Y si nuestra esperanza está fondeada en la roca, metida en la roca, fundida en la roca, hermano, es inconmovible, es firme. Amén. Es firme. El versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo que está hablando aquí precisamente a los hebreos que sabían muy bien de esto, hermano, es que así como el sumo sacerdote cada año entraba en el lugar santísimo, ¿recuerda usted? Cada año había turno y habían sacerdotes que les correspondía su turno cada año para entrar delante del lugar santísimo, después del velo, ¿recuerdan? A la misma presencia de Dios para ofrecer sacrificio. Pues bien, el autor aquí está tomando esta figura. Así como el sumo sacerdote cada año entraba en el lugar santísimo detrás del velo, así el creyente siempre puede poner su esperanza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sacerdotes que entraban cada día, cada año, y entraban por sus mismos pecados, por sus mismas transgresiones, con sangre ajena, Cristo, a diferencia, entró una sola vez y ya no hubo necesidad de que entrara ningún otro. En el antiguo pacto cada año entraba uno diferente. Aquí, hermano, bajo mejores promesas, Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no tiene fin de días, ni principio ni fin, que es el eterno, entró una sola vez, un solo sacrificio y basta. Una sola vez, para siempre, en el verdadero lugar santísimo, el cielo. Amén. El cielo. ¿Cuántos dicen amén? Como dice ahí en el versículo 14 de Hebreos 4, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El cielo mismo, hermano. El entrar está escrito, está dicho en una forma de presente que indica que la esperanza penetra continuamente y se centra constantemente en Jesucristo. Esa esperanza está ahí, delante de Dios. Está puesta ahí. Una sola vez y para siempre entró Jesús. Y esa esperanza está allí, delante de Dios. Penetra, ha penetrado, se centra, de manera constante está allí, basada en Jesucristo, el autor de nuestra salvación, el gran sumo sacerdote. Amén, amén. Por eso le he querido compartir a usted, hermano, este tema bajo este título, una salvación juramentada. El Señor juró por sí mismo. Él juró por sí mismo. ¿Cómo dudar entonces? ¿Cómo tener inseguridad acerca de la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Hermano, traigo esta escritura, este tema para que usted y yo cada día nos aferremos más, hermano, y más en esta bendición tan grande que Dios nos ha dado. La esperanza que ha venido y que ha sido puesta sobre nosotros como creyentes es como un ancla y está puesta sobre roca, hermano. Cristo es esa roca sobre la cual está fundada. Amén, amén. Es Cristo sobre la cual está fundada. Permítame poder terminar leyendo en alguna de estas versiones, estos versículos del 13 al 20, hermano. Dice, en la traducción al lenguaje actual dice: Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Póngase en pie en esta noche, hermano.